Sí, muy buenas tardes, queridos alumnos. Estamos en nuestro curso de lecturas literarias hispanoamericanas en la 7ª semana de clases previa a la del examen parcial, ¿no? Hemos tenido en la clase anterior con ustedes, gracias a Dios, espero que esté todo el grupo de Loero. Loero está presente. Loero está presente. Marcos está presente. Osorio Pase presente. Medina Llanos. Espero que estén, no los veo todavía, parece que no he ingresado. Pero en todo caso ya la clase comenzó, ya se incorporarán porque ustedes son un cuarteto como los Beatles, ¿no? Siempre están presentes y siempre están dando la voz. Con ustedes hemos hecho la lectura en las clases pasadas, la lectura de los capítulos de la segunda parte de la novela Cutimoy Garcilaso, ¿no? Segunda parte que se llama En la tempestad, Gonzalo Silvestre, personaje histórico a quien el Inca conoció en el Cusco cuando era niño, porque Gonzalo era amigo del padre del futuro Inca, que en esa época el niño se llamaba Gómez Suárez de Figueroa, ¿no? Entonces Loero leyó los capítulos 19, 20, 21. Vamos a ver acá, permitir. Sí, ahí están ingresando. Loero está ingresando. Osorio también está ingresando, todos ingresan, Loero, Osorio, solo faltaría el señor Medina, que seguramente se incorporará. Entonces acá tenemos presente hoy día, en la clase de hoy, 8 de julio, tenemos presente a Loero, Marcos, eso Loero. Osorio, Presente, profesor. Osorio también está, sí, y el señor Medina también está, de manera que está el cuarteto de oro de este curso de lecturas literarias hispanoamericanas, donde lo que más hemos hecho es precisamente leer, ¿no? Leer. Entonces, ustedes han leído, ya que hay dos cuestiones de las cuales hablar. La primera, de la que hablaré por la importancia, por la mayor trascendencia, es el examen parcial que se entregará en la semana, al final de la semana octava, lo que es el día 22, si no me equivoco, se entregará este examen parcial. Es un artículo científico cuyas características ya están en el aula virtual, y para lo cual ustedes deberán escribirlo con las características de un artículo científico, ¿no? Pero voy a comenzar en todo caso con la referencia también a la lectura que hicieron de Cutimoy Garcilaso, especialmente los capítulos que van desde el 19 hasta el 30, que cubrieron toda la segunda parte de la novela de González Viaña, que va a ser publicada próximamente, de modo que ustedes están trabajando con una novela que aún no ha sido publicada, pero que está en trance. Adelante, Marcos, está todo completo el equipo, y ahora, en todo caso,
quiero referirme, quiero hablar en esta clase de el problema que se plantea después de leer un material fragmentario como es el de los capítulos del Inca que ustedes han podido apreciar, o de un trabajo mayor como es un examen parcial, ¿no? Entonces, en relación con eso, quiero tomar en cuenta, sobre todo, para los efectos ya no de la lectura, que ustedes son unos lectores muy agudos, unos lectores muy competentes, quiero ahora referirme en esta clase, quiero dedicarla a compartir con ustedes las pautas de redacción que nos urge ver, porque un artículo debe estar bien redactado. Eso es lo que ahora les pido. Entiendo que ustedes son buenos redactores, me imagino que como son buenos lectores igualmente escriben bien, pero no está de más en este caso referirme de manera sintética, de manera lo más clara posible a estos conceptos, a lo que supone la práctica de la redacción, y recurriendo a algunas páginas de un libro que ustedes deben conocer, porque felizmente ustedes en estos tiempos sí han llevado curso de redacción, entonces tienen una noción más clara, que además no estamos hablando de grandes textos, de grandes capítulos, sino estamos hablando de artículos científicos que son más breves, a lo sumo llegarán a los 20 grados, 20 páginas, etc. Entonces me he tomado la libertad de seguir algunos conceptos que maneja Miguel Carneiro Figueroa en su Manual de Redacción Superior, que es un libro que recomiendo, Miguel Carneiro Figueroa, Manual de Redacción Superior, ¿no? Que puede ser igualmente aplicable tanto al artículo científico que van a presentar la próxima semana, como también al informe sobre los capítulos del Inca Garcilaso leídos y que serán entregados después del examen parcial, ¿no? Entonces nos dice Miguel Carneiro que para redactar bien, para redactar óptimamente, hay en principio 5 requisitos fundamentales. 5 requisitos fundamentales, los pueden grabar porque se refieren como a una mano a 5 requisitos, ¿no?, de la redacción. El primer requisito es tener la necesidad de comunicar. Claro que sí, los seres humanos por naturaleza somos necesitados de todo, de protección, de abrigo, de vivienda, de comida, de casa, necesitamos del papá, de la mamá, de los hermanos, necesitamos de la universidad para obtener conocimientos, necesito yo hacer un currículum vitae sobre una posibilidad de trabajo que se me ha presentado, etc. Es decir, estamos en ese sentido, y especialmente ustedes que son alumnos de literatura, para nosotros la necesidad de la comunicación es algo fundamental, ¿no? Es decir, necesitamos comunicarnos, pero necesitamos comunicarnos bien, dentro del género, la especie o el tipo de texto que se nos manda escribir para cumplir con una función o una actividad académica, laboral, o científica o periodística, etcétera, porque ustedes van a ejercer no solamente en la universidad como posibles profesores, sino también van a trabajar para periódicos, para revistas, para libros, para antologías, etcétera. El trabajo del crítico literario es bastante amplio, ¿no? Entonces, en ese sentido, el primer requisito pues es prioritario para ustedes. Si no se comunican, para decirlo en pocos términos, simple y llanamente,
no van a tener nota o van a tener un 0. Y yo creo que entre tener una buena nota y tener un 0, la opción es muy clara, tengo que escribir. El segundo requisito que menciona Carneiro es de tener la materia prima, segundo requisito. Esto se refiere a, diríamos, al conocimiento que tenemos del tema que sobre el cual vamos a escribir, ¿no? Por ejemplo, en el informe sobre Garcilaso, la información procede fundamentalmente, esa es la primera fuente informativa para ustedes en esta circunstancia, a los respectivos capítulos que ustedes leyeron en esa oportunidad en la clase. Esas son las ideas con las cuales ustedes van a trabajar mediante una herramienta que anunciaremos un poco después, antes de terminar de referirnos, ¿no? a este segundo requisito, que implica tener una fuente informativa fundamental, pero al mismo tiempo significa también enriquecer esa fuente informativa, consultar otros libros, conversar con personas, exhumar algunos documentos, sacar de mi biblioteca este libro, a ver, para confrontar qué semejanza o diferencia hay entre lo que dice aquí González Viaña en este capítulo y lo que dice un libro como la biografía de Aurelio Miguel Quesada sobre el Inca Garcilaso, o lo que dice González Vigil en su libro Comentemos al Inca Garcilaso, o en fin, en una enorme cantidad de ideas que están allí y que están al alcance de ustedes en su biblioteca y que podrán enriquecer, podrán servir incluso de fuente sustentatoria de muchas de las ideas que ustedes van a dar, ¿no? Entonces, en cuanto a materia prima, ustedes tienen información, son garcilacistas, son de la misma patria en la que nació Garcilaso, y como un homenaje a él, porque la novela se llama Cutimuy Garcilaso, regresa Garcilaso. Tomemos estos textos que vamos a crear como una especie de oración para que efectivamente vuelva Garcilaso a través de una novela, de un libro, etc., específicamente mediante esta magnífica novela que me parece que es la primera en la historia. No ha habido antes una novela sobre el Inca Garcilaso. Algo sé de este tema. Ha habido magníficas biografías a lo largo de los siglos. Es uno de los autores más estudiados, pero nadie se había atrevido, excepto el audaz, el valiente, ¿no? González Viaña, que se atrevió a lanzar esta novela que publicará este año y en cuya presentación esperamos estar, ¿no? Porque hemos sido invitados por él, y el trabajo que ustedes presenten, ¿no? Pues me será de mucha utilidad, porque estará nutrido por todas las ideas que ustedes han podido extraer de los respectivos capítulos, pero que los sustentarán seguramente con otros documentos. Luego, otro elemento importante al que a veces no le damos la suficiente importancia es el siguiente requisito, es dominar la herramienta. Y cuando Carneiro dice dominar la herramienta, se está refiriendo al idioma, ¿no? Al idioma, sí. Entonces, en relación con ese requisito, él nos pone aquí una especie de lista, ¿no? Una relación de aspectos que tienen que ver con ese buen manejo de la herramienta, ¿no? Entonces nos dice, por ejemplo, hay que contar con un diccionario de la lengua y uno de sinónimos, si es posible. Más de una vez lo auxiliará con el significado preciso de una palabra, la acepción adecuada para un contexto determinado o para absolver algunas dudas ortográficas. Entonces, es bueno, es aconsejable trabajar efectivamente. Yo constantemente recurro a mi diccionario
para salir de dudas con respecto al significado de una palabra, porque además hay unas palabras que se emplean en ciertos contextos y en otros no, ¿no? Se emplea en México, pero no se emplea en el Perú, ¿no? Luego también dominar la tildación básica. La tildación es más importante de lo que creemos. No es simplemente un adorno para molestar a quienes usan el español, sino la tildación, por ejemplo, la tilde sirve para incluso modificar la categoría gramatical de una palabra. Como este ejemplo que pone acá, dice dominar la tildación básica para que no le suceda lo que a ese señor que le envió una nota de pésame al amigo que enviudó y le escribió lo siguiente, ¿no? 2 puntos, comillas, tengo la esperanza de que la pérdida de tu esposa no te haya dejado muy deprimido. Miren, así lo escribió, ¿no? Cuando en vez de decir la pérdida de tu esposa, debió decir la pérdida de tu esposa. Ven ustedes la gran diferencia que hay y la connotación negativa que tiene perdida. Esa es una pérdida, y en cambio el otro concepto, la pérdida, que también es un concepto importante, ¿no? Pero no hay que confundirlo, porque basta que uno ponga o no ponga la tilde para que consiga el significado correspondiente. La puntuación también es importante. Por favor, traten de emplear todos los signos de puntuación o la mayor cantidad de signos de puntuación, el manejo de la coma, el punto seguido, los 2 puntos, las comillas, ¿no? El punto y coma, los puntos suspensivos, todo ese conjunto de signos de puntuación van a darle calidad a la prosa de ustedes. Había un profesor sanmarquino, creo que tiene un libro que se llama Saber puntuar es saber escribir, ¿no? Y eso lo saben ustedes porque ustedes escriben bien, entonces saben lo importante que es el buen uso de los signos de puntuación, que claro, hay reglas, ¿no? En los tratados se figura las diferentes ocasiones en que hay que utilizar cada uno de ellos, pero a veces un escritor puede incluso rebasar. Estaba leyendo, por ejemplo, a un poeta, ¿no? Oscar Hahn, a quien le he hecho un homenaje, y veo que en la escritura poética, que es una escritura especial, él prescinde de las comas enumerativas, ¿no? Menciona 3 poetas, menciona a Pessoa, a Rilke, a Pessoa, a Vallejo en un verso, pero no les pone simple y llanamente tilde. Ya se entiende que esa es una enumeración y que el lector, que es un conocedor, deja de lado. Pero en general los que escribimos bajo las pautas de la prosa académica, sí debemos tener en cuenta todos estos aspectos, y por ejemplo la coma vocativa, que nos hace recordar el cuento García Márquez y yo, donde el corrector, el supuesto corrector, no es el autor por si acaso, sino el supuesto corrector de 100 años de soledad en Buenos Aires en 1967, descubre, leyendo emocionado al mismo tiempo porque está frente a una obra maestra, descubre que nada menos que el autor de esas páginas memorables, no la digitadora, no, sino él se ha olvidado de poner la coma del vocativo, ¿no? Y entonces él, emocionado, toma su plumón y con pulso firme dice: puse la coma, ¿no? La coma que faltaba allí después de la palabra Aureliano, ¿no? Y con esa coma entonces ya la obra estaba perfecta, y él dedicó el resto de su vida a seguir las ediciones que iban apareciendo, ¿no?
a lo largo de los años se editaron miles, millares y seguramente millones de ejemplares de 100 años de soledad, y él comenta que revisaba esas ediciones mientras podía ingresar a las librerías y iba justamente a aquella parte donde él había hecho la corrección, y ahí descubría que su coma incluso resaltaba más que los otros signos de puntuación, ¿no? Y por eso dice al final, pues estoy muy contento, ahora ya no me dejan ingresar para ver las nuevas ediciones que hay, pero yo estoy contento porque tuve esa oportunidad de participar de esa obra que escribimos García Márquez y yo, ¿no? Así termina este relato de Jorge Nina Paita, que seguramente lo han leído porque es un relato famoso, ¿no? Luego, también recordar algunas otras normas ortográficas, ¿no? Se puede decir ahora transcribió y transcribió. Ya es posible, en algunos casos la norma indica que se puede usar o una u otra posibilidad, ¿no? Hay que tomar en cuenta. O y tratar de no incurrir en fallas en contra de la concordancia, como esta oración que dice: no le comunicaron a todos los ministros que se había declarado un feriado bancario. Si eran todos los ministros, entonces no debe decir no les comunicaron a todos los ministros que se había decretado un feriado bancario, ¿no? Por ejemplo, reconocer algunos barbarismos y extranjerismos que dice que se leen y escuchan diariamente para evitarlos, ¿no? Me dijeron que ya decorastes. No es decorastes, es decoraste. Termina la palabra con una E, ¿no? Ya decorastes de nuevo el living de tu casa, la sala de tu casa, ¿no? Y así por el estilo. La homofonía, por ejemplo, la diferencia que hay entre vacante y vacante, que no son lo mismo, ¿no? No son lo mismo vacante que vacante. Alguno de ustedes podría darme, quizás la señorita o el señor Osorio, por favor, un ejemplo con estas dos palabras que tienen el mismo sonido, que son vacante con B y vacante con V. ¿Se le ocurre un par de oraciones en las que se usa adecuadamente? ¿Conoce el significado de esas palabras? Sin duda. Señor Osorio, ¿podría colaborar en este sentido? El señor Osorio o el señor Medina. Sí, profesor, dígame. Sí, quería decir que una de las cosas que debemos evitar es escribir mal algunas palabras, sobre todo aquellas que tienen el problema de la homofonía, es decir, que suenan igual, pero se diferencian bastante, que es el caso de vacante con B, y vacante con V. Se le ocurre un par de oraciones en las cuales podría usted utilizar correctamente uno y otro término. Vacante. En la misma oración. Sí, una oración sencilla, simple, pero donde lo correcto sea usar en un caso vacante con B y en el otro sea correcto usarla con V. Bueno, a ver, en el mundo ideal habrían vacantes para ser vacante. Ajá, muy Digamos, bien, muy bien. Sí. En el mundo ideal hay vacantes para
ser vacantes, ¿no? Bacán su ejemplo, señor Medina, ¿no? Entonces ya sabemos... Osorio. Sí, está bien, claro. Entonces vacante es... Profesor. Sí. Dijo Medina, soy Osorio. Osorio. Entonces, disculpe usted, Sí. Osorio ha participado con este ejemplo que nos permite diferenciar entre vacante, que viene desde los tiempos griegos, desde el dios Baco. Las vacantes eran aquellas bailarinas danzarinas que danzaban en honor del dios Baco, ¿no? En cambio, vacante con V significa un lugar no cubierto, un puesto de trabajo, ¿no? Entonces, como usted dice, en un mundo ideal, ¿no? Hay muchas vacantes, puestos de trabajo para ser vacantes. Magnífico su ejemplo en este sentido. Sí. Igualmente, detectar y evitar los errores más comunes en la redacción formal. Por ejemplo, un cardumen de peces. Ya es una reiteración, porque basta decir un cardumen y ya uno sabe, ¿no? Ya uno sabe que son peces, no hay necesidad de decir cardumen de peces, ¿no? O como cuando la gente dice, vuelvo a repetir, ¿no? Cuando debe decir simplemente, repito, ¿no? Pero usted lo escucha en la televisión, lo escriben gente que dice, vuelvo a repetir, eso está mal, ¿no? Simplemente yo digo, repito, y se acabó. Y ya en la noción del verbo está el hecho de que está hablando nuevamente, ¿no? Y entonces todos estos, aspectos referentes a la herramienta y muchos otros más, ¿no? Se puede perfectamente considerar, ¿no? Como ejemplos de una buena redacción, ¿no? Hay que revisar, por ejemplo, acá pongo otro caso de cómo la ubicación de la tilde en determinada sílaba determina el significado de la palabra. De tal manera, por ejemplo, que decir el tránsito era caótico significa allí que ese tránsito debe tener la tilde, porque es una palabra esdrújula, porque el tránsito sustantivo se está refiriendo, ¿no? Precisamente a este fenómeno que ocurre en Lima constantemente. El tránsito era caótico. En cambio, si yo digo, yo transito lento, pero seguro, ¿no? Vea usted, es la misma palabra, pero en este caso no tiene tilde y por tanto ya se convirtió en verbo, en presente, primera persona. Yo camino lento, pero seguro. ¿Ve? La misma palabra, en un caso es esdrújula, en otro caso es grave, y en un tercer caso es aguda, cuando se dice, él transitó por la ciudad toda la noche, ¿no? Entonces, realmente la presencia correcta de los signos de puntuación es determinante, ¿no? Todos estos aspectos debemos revisarlos. Les recomiendo, ustedes probablemente conozcan este libro, es de una muy buena calidad, tiene ejemplos, tiene solucionario, de manera que yo puedo al final comprobar si efectivamente escribí bien o escribí mal. Hay que tener en cuenta también que hay niveles de uso lingüístico, está el nivel informal, la jerga y sus lisuras, está el nivel coloquial con modismos, dichos, refranes, aumentativos, diminutivos. Nosotros los peruanos somos muy dados a los diminutivos, todo lo convertimos en diminutivo, ¿no? Entonces usted que se llama Osorio, creo que se llama el señor Osorio, seguramente no le dicen César, sino le dirán Cecitar, o si fuera en quechua le dirán Shesha, ¿no? Bueno, hay toda esta
modificación. Entonces hay que ver, puede ser correcto usar Shesha si se trata de una novela, pero si es en la clase, yo tengo que decirle, señor César Osorio, usted es un magnífico alumno, igual que sus 4 compañeros del curso. Bueno, estos son los 5 requisitos que nos ha... bueno, otro elemento importante entre estos 5 requisitos es de tener presente al lector. Efectivamente, ¿no? Se ha complicado mucho la terminología, lector implícito, lector por aquí, lector por allá. En realidad, como dice Oscar Hahn, un famoso poeta, en realidad el escritor se refiere al lector, al ser humano de carne y hueso. Entonces, cuando ustedes escriban, tomen en cuenta eso. No están ustedes escribiendo a un lector metafísico, no. Están refiriendo a una persona que, como ustedes, que se va a emocionar con lo que ustedes escriban. A propósito de ello, este escritor chileno, él dice lo siguiente, ¿no? Dice, realmente la plenitud en la literatura se da cuando el texto impresiona, impacta, ¿no? Conmueve al lector, pero simultáneamente esta plenitud también implica la influencia que el lector ejerce sobre el texto, ¿no? De ese modo, entonces, él resume lo que es en realidad el acto de la lectura, donde el único que puede o no estar presente es, claro, quien ha creado el texto, ¿no? Por eso es importante también que al leer un texto no olvidemos la figura del lector, que, como por ejemplo, si leemos un texto de Borges, no debemos olvidarnos de que fue un hombre real y concreto, un hombre brillante, un hombre genial realmente en las cosas que escribió, pero que finalmente ya no está físicamente con nosotros, pero sí están en cambio sus textos, sus poemas, sus cuentos, sus ensayos, sus reflexiones, ¿no? Dialogó alguna vez con Ernesto Sábato, y en fin, es un hombre vital, ¿no? Entonces eso es importante, esos 5 requisitos. Ahora bien, hay que tener entonces presente a qué lector me estoy dirigiendo. Por eso es que hay lectores que escriben para niños o para jóvenes o para personas adultas, qué sé yo, o para un público femenino, o para un público masculino, o para un público de mi tiempo, o quizá escribo pensando en que recién mis lectores aparecerán en el futuro. En todas las circunstancias hay que tratar de hacerse una imagen promedio del lector, como en el caso de ustedes, que en esta vez van a preparar estos 2 textos dirigidos al profesor de este curso, al profesor Antonio González Montes, sanmarquino como ustedes, pero estudiante de literatura en los años 70, calculen ustedes, en 1970, y que se ha mantenido, ha permanecido en San Marcos durante varias décadas. Y por cierto, pues en ese proceso me he visto también constantemente motivado a leer y escribir. Una de las grandes obras que les recomiendo, por ejemplo, es esta de la famosa La Celestina, ¿no? Que estudiamos con el doctor Antonio Cornejo Polar, una obra extraordinaria. Lamento no tener el tiempo de volver a leer, pero exactamente se publicó en 1499, es decir, al terminar el siglo XV, ¿no? Y para iniciar el siglo siguiente, el siglo XVI, una obra maravillosa, con esta idea que tiene mucha actualidad ahora, ¿no? La idea de que en el mundo lo que preside la relación entre los seres humanos
es la noción del conflicto. Siempre estamos en conflicto con nosotros mismos, con nuestro otro yo, en conflicto con nuestra esposa o esposo, en conflicto con nuestros hijos, nuestros compañeros de trabajos, o está en conflicto Keiko Fujimori con Pedro Castillo, ¿no? Y el árbitro, que es el Jurado Nacional de Elecciones, simple y llanamente no dice nada, deja que el partido continúe a punta de patadas, a punta de golpes, no define el partido. Mientras tanto, el público, los lectores, no sabemos qué hacer. Estamos en una situación verdaderamente, no sé si llamarla esquizofrénica, o en una situación, quizá estamos soñando, ¿no? Quizá estamos haciendo lo que hacía el personaje de Pedro Calderón de la Barca, ¿no? Quizás estemos en esa situación, no estamos seguros si estamos despiertos o estamos dormidos, ¿no? Bueno, entonces lo que también recomienda como un requisito es poseer un método de trabajo. Y ese método de trabajo, él lo ha sintetizado, y no solo él, sino que en general debo decir que hay muchos buenos libros de redacción. Yo también me atreví a escribir uno, ¿no? Pero hay muchos muy buenos libros de redacción, y debo decirles que en cambio nosotros, los de mi generación, no tuvimos esa oportunidad de tener un curso bueno, regular o malo de redacción. Simplemente, bueno, se daban algunas pautas, pero había un mamotreto que venía de España, que se llama, creo, bueno, ya está olvidado hasta el autor y el título, no sé si era de Martín Alonso o de Vivaldi, no recuerdo. Era un librote, pero escrito para españoles, ¿no? Con ejemplos para españoles, con ejercicios que poco tenían que ver con nuestro manejo del español hispanoamericano que nosotros practicábamos en esas décadas. En cambio ahora, felizmente, ya hay, en este sentido, muchos libros, a muchos expertos, por ejemplo, Daniel Casani, ¿no? Luego otro experto mexicano es un autor colombiano, apellido omitido en este momento, pero también autores peruanos, entre ellos Miguel Inga, profesor sanmarquino, que también ha trabajado en esta línea de enseñar a escribir, transmitir en todo caso nuestras experiencias. Entonces, con respecto a eso, nos dice el profesor Carneiro, siguiendo las pautas de otra escritora italiana, ¿no? Serafini, María Teresa Serafini, que todo el proceso de redacción debe pasar por tres grandes etapas, ¿no? Por tres grandes etapas. La primera etapa se llama, y la llama así también Carneiro, la etapa de la preescritura, ¿no? La preescritura, es decir, antes de la escritura. Entonces, antes de la escritura, yo debo utilizar una herramienta que es parte del método. Esa herramienta se llama el esquema, ¿no? Entonces, si el profesor me ha pedido, por ejemplo, en el curso de lecturas literarias hispanoamericanas, me ha pedido una suerte de resumen, una suerte de comentario sobre los tres capítulos de una novela que está por publicarse, entonces simplemente yo hago, ¿no?, un esquema, y ahí cada subtema, ¿no?, porque el tema general es los tres capítulos, pero el subtema sería el nombre del capítulo 1, ¿no?
o el capítulo, en el caso de usted, entre el 16 y el 30, entonces la señorita Loero, por ejemplo, hará pues un trabajo sobre 19, 20, 21 y cada uno sobre sus respectivos capítulos. Entonces en el esquema, ¿qué puedo poner? Puedo poner, por ejemplo, como una relación de ideas, ¿no? Los nombres de los capítulos, y dentro de cada uno de estos subcapítulos un conjunto de enunciados alusivos, ¿no?, a ese capítulo, a qué personajes aparecen ahí, qué ocurre allí, de cuándo a cuándo ocurren los acontecimientos, todo aquello que sea materia de la historia que nos está contando el novelista y que a su vez está dentro de una trama mayor. Ahora, ustedes ya lo saben, bueno, quizá habrán leído toda la novela, pero casi del principio yo les dije que esta es una novela que altera el orden de presentación de los acontecimientos. Entonces, tomen en cuenta ya esa información. Pueden usarla incluso, ¿no? Es decir, que estamos frente a una obra que altera, que no tiene un orden cronológico, sino un orden más bien diverso, ¿no?, contrario a la temporalidad real, establece otro tipo de temporalidad, ¿no? Entonces agrupo la información en cada uno de estos subtemas, un conjunto de ideas, pueden ser 4 o 5 ideas sobre el capítulo 19, luego abro otro nombre de otro subtema, el capítulo 20, con las ideas respectivas, pero en forma de simples enunciados, simples anotaciones, ayudas, memorias sobre lo que ocurre en estos capítulos, o los personajes, o las acciones o sucesos que aparecen allí, ¿no? Entonces ya he, digamos, construido el esqueleto del texto, ¿no? Además de eso puedo agregar, además del contenido que hay en cada uno de los capítulos de manera sintética. Recuerden que no es un trabajo de largo aliento, sino es un trabajo más bien breve, pero contundente. Además del contenido, del resumen de cada uno de los capítulos, puedo agregar yo algunos otros subtemas con sus respectivas relaciones de ideas. Entonces, por ejemplo, si en ese capítulo se cita personajes, puedo abrir otro subtema que se refiere a los personajes, y dentro de ellos puedo diferenciar entre los personajes reales, históricos, como fueron Gonzalo Silvestre, y puedo también agregar información sobre los personajes fantásticos, creados por el novelista dentro de su facultad creativa, ¿no? Entonces hago también una relación sobre los personajes más importantes, sin duda, no simplemente aquel que pasa de largo en el barco, que es donde están, ¿no? Luego también otra información interesante sería sobre los sucesos históricos evocados en alguno de esos capítulos, es decir, hechos que realmente ocurrieron. Por ejemplo, una batalla, ¿no? Una batalla, Jaquijaguana, Guarina, Chupas, en la que puede haber participado, por ejemplo, Gonzalo Silvestre, ¿no? Entonces, esa información sobre ese suceso en este informe deberá estar fundamentada en una información que ustedes pondrán en pie de página, ¿no? Con la norma de la APA en pie de página, ¿no? ¿Quién es este historiador o quién es este personaje? ¿Quién lo cita? ¿En qué crónica? Etcétera, ¿no? Luego, los temas, aun cuando son 3 capítulos, hay una serie de temas importantes. Entonces también podría ser una relación sobre los temas más importantes que ha trabajado el autor en estos 3 capítulos que le ha tocado. Todo esto de manera exacta, documentada, pero bien escrita, sin perder el espíritu inicial, el espíritu de base de este trabajo, que es el de sintetizar el contenido de este capítulo
pero al cual he agregado en mi esquema. Y ya tenemos un esquema, ¿no? Ya tenemos esquema con los subtemas y la relación de ideas en cada subtema, ¿no? Tanto los que se refieren a cada uno de los capítulos, como algunos aspectos un poco más generales, como son los de personajes, ¿no? Sucesos históricos, y quizá alguna valoración, algún otro aspecto que ustedes quieran señalar de carácter técnico o temático o filosófico o histórico, ¿no? Si ya tienen ustedes este esquema y sobre todo traten, diríamos que en principio, en cada subtema debe haber una idea principal, ¿no? De preferencia, aunque algunos habrá más de una idea principal. Entonces ya con todo este esquema, con todo este esqueleto, paso a la segunda parte, al segundo momento de la redacción. Ese segundo momento de la redacción se llama la escritura, es decir, la relación del texto. Y en lo que se llama la escritura, yo debo trabajar con párrafos, ya no con simples relaciones de ideas, sino con párrafos. Y entonces debo utilizar, desde un primer punto de vista debo utilizar las dos grandes clases de párrafos que hay en un texto como este, que no es muy extenso, ¿ya? Para esto recordemos que en realidad la escritura y la lectura de un texto, como esto, como cualquiera, como una novela, es un ritual, es un protocolo en el cual alguien desempeña el rol del escritor, el autor del texto, y el otro desempeña el rol de lector, ¿no? Entonces, decía que deberá recurrir ya en esta segunda etapa a la construcción de párrafos con la mayor exactitud, con la mayor claridad, respetando las reglas de la sintaxis, de la morfología, del léxico, empleando los signos de puntuación de manera adecuada. Ahora bien, toda esta información, vestir el esqueleto, vestir el esquema de la preescritura, significa pues ya enriquecer el texto, ya no hacer una simple relación de ideas, sino construir oraciones, ¿no? Construir oraciones, basándome en los signos de puntuación convenientemente empleados, ¿no? Desde ese punto de vista se dice, tomando en cuenta que un texto supone un protocolo, supone un ritual entre dos personas que están en comunicación durante unos minutos o unas horas, se pide que el escritor pueda recurrir a dos grandes clases de párrafos. Es una clasificación junto con otras clasificaciones, pero prefiero plantearla ahora, ¿no? Y es que hay dos clases de párrafos desde este punto de vista de la lectura como protocolo. Uno es lo que se llama los párrafos funcionales. Ojo, los párrafos funcionales. Y la otra gran clase son los párrafos informativos. ¿En qué se diferencian los párrafos funcionales de los informativos? En que los primeros, los funcionales, son aquellos que realzan el ritual de la lectura, ¿no? Claro, tienen información, pero sobre todo están hechos para iniciar, para dar inicio a la redacción. Y por eso entonces el párrafo introductorio tiene esa función. Sirve para introducir el tema, sirve para establecer la relación comunicativa con el lector, ¿no? Esa es la función
del párrafo, introductorio, funcional, establece el nexo, como decir en la computadora, abre la posibilidad de que uno pueda ingresar al texto. Esa es su función. Puede estar hecho en forma de pregunta, en forma afirmativa, puede tener incluso antes un pequeño epígrafe que oriente en la lectura, ¿no? Y luego vienen los, ya después del párrafo introductorio, estoy contento, ya establecí, creo que voy a interesar al lector, y entonces ya ingreso a los llamados párrafos informativos, donde, recurriendo a mi esquema, allí voy convirtiendo esa relación de enunciados en un párrafo, ¿no? En un párrafo. Ya saben ustedes, desde ese punto de vista, los párrafos informativos pueden ser analizantes, si se comienza con la frase más importante en primer lugar, o si puede ser también un párrafo sintetizante, donde la idea principal va al final, ¿no? O va al medio, ¿no? O está a todo lo largo del texto. Esto ya depende de las estrategias de composición, de las estrategias de desarrollo del párrafo respectivo, ¿no? Los párrafos informativos son lo más importante, digamos así, ¿no? Lo más importante, donde está la información más rica que ha sido capaz de reunir el lector y la ha puesto en una prosa atractiva, una prosa correcta, en una prosa persuasiva, cordial, en una prosa que incluso puede tener un vuelo lírico, o un vuelo filosófico, o un vuelo narratológico, qué sé yo, ¿no? Va leyendo. Pero si el artículo es resulta siendo un poco más extenso de lo que yo pensaba, puedo otra vez recurrir al empleo de los párrafos funcionales, de los que hablé primero, porque hay varias clases de párrafos funcionales, principalmente tres. Digamos, al llegar al tercer párrafo informativo, de pronto siento la necesidad de volver atrás, ¿no? Porque me he olvidado de algo, o porque quiero añadir algo, o porque quiero citar algo más, ¿no? Entonces ahí recurro a un párrafo también funcional, que puede ser retrospectivo, porque no estoy agregando información, sino estoy recordando información, ¿no? Es una especie de analepsis, un viaje a la parte anterior, a la parte ya leída, ¿no? Es una posibilidad. Y además es una forma de asegurar que el lector me está siguiendo, ¿no? O que el lector, pienso yo en ese momento, necesita ese dato que me había olvidado en los párrafos informativos anteriores, y que de pronto recuerdo perfectamente, y allí en ese párrafo funcional, ¿no? Fortalezco mi relación con el lector. De la misma manera, allí en ese mismo lugar, en ese mismo párrafo, podría utilizar también, dada la importancia del tema o la urgencia de la suerte de paréntesis que implica este tipo de párrafo, puedo también usar el párrafo funcional prospectivo, es decir, en ese momento lo que hago es adelantar información, ¿no? Más adelante les diré tal cosa acerca del Taquionco, y por ejemplo, refiriéndose a la novela de Cutimo y Garcilaso, ¿no? Más adelante les contaré acerca del significado de este suceso llamado Taquionco. No se los digo ahora, pero queda para más adelante. Cierro el párrafo prospectivo,
cierro la prolepsis y retorno a los párrafos informativos donde he desarrollado la información sistemática, secuencial, lógica, coherente, acerca del tema principal con sus subtemas, que los tengo siempre a la mano porque están en el esquema. El esquema está a la izquierda de mi cuaderno y a la derecha está el texto que estoy desarrollando, ¿no? Entonces, la preescritura es como una fuente de la que emana agua, ¿no? El agua en este caso son las ideas y yo elijo de ese conjunto de ideas y voy construyendo estos párrafos informativos. Por cierto, puedo citar dentro de estos párrafos con las normas de APA, puedo citar, pero recuerden que este no es un texto demasiado extenso, pero sí, si es necesario, si es indispensable, sí cabe hacer una cita a pie de página o allí mismo una brevísima cita entrecomillada, ¿no? No hay que olvidarse también del entrecomillado, ¿no? Entonces, de esa manera ya puedo decir, bueno, ya terminé una primera versión de mi texto, que tiene n cantidad de palabras, o que tiene n cantidad de páginas, ¿no? Entonces ya viene la tercera etapa, ¿no? La más engorrosa, la más pesada, pero que es absolutamente indispensable, ¿no? Absolutamente necesaria, y si uno no la realiza, pues puede incurrir en un error garrafal, ¿no? O puede incurrir en una falta que detectará el lector y nos llamará la atención. Esa tercera etapa, después de haber redactado el texto completo, con los dos tipos de párrafos ya mencionados, ¿no? Y con todas las posibilidades que cada uno de ellos nos ofrece, tanto los funcionales como los informativos, viene lo que se llama la reescritura o posescritura, ¿no? Posescritura. En esta tercera etapa, yo me modifico mi rol. Dejo de ser el escritor que he sido en la segunda etapa, dejo de ser el constructor del esquema de la primera etapa y me convierto en un lector crítico, en un lector exigente, que con la ayuda de los textos a la mano, ¿no? Someto a una prueba, a un control de calidad del texto en todos sus aspectos, tanto en sus aspectos temáticos, tanto en sus aspectos formales o en cualquier otro detalle. Incluso hay ahora una serie de normas que se han impuesto por la nueva Santa Inquisición, que yo digo así, un poco fastidiado, porque ahora se nos dice cómo debemos escribir, cómo debemos citar. Una norma muy importante que sí ya tiene mucho tiempo es, por ejemplo, la de escribir los títulos de los libros en letra cursiva. En letra cursiva. Eso ya viene de tiempos, eso ya se... Antes, ¿qué se hacía? Se ponía entre comillas el título del texto. No, ahora ya eso desapareció. Las comillas funcionan para las citas, ¿no? Las citas dentro del texto. Pero, en cambio, las cursivas sí, de hecho, son necesarias para que se sepa que estamos hablando de un texto, ¿no? Del título de un libro, ¿no? Si una cita de unas líneas, pues irán entrecomilladas y debajo habrá una cita, si no me equivoco, con el nombre del autor, ¿no? González, Antonio, paréntesis, 2020, luego vendrá el nombre de la obra, ¿no? Garcilaso, Ribeiro, perdón, creador de Dos Mundos Narrativos, pero de Europa, Lima, editorial, Fondo Editorial de la Universidad de Lima. ¿Se dan cuenta?
Entonces, ese tipo de detalles. Entonces, en la reescritura debemos ser lo más exigentes con nosotros mismos. E incluso debemos pensar en la posibilidad de hacer leer ese texto a otra persona, ¿no? A un amigo, o un colega, o a un especialista, ¿no? Ahora ustedes saben que cuando uno escribe un artículo y lo envía a algún lugar, lo van a leer por lo menos 2 personas, y cada una de ellas que no lo conoce usted, lo va a leer con la mayor objetividad posible, con la mayor competencia posible, y luego le devolverán el texto, le dirán, bueno, su texto ha sido rechazado, no sirve para nada, tiene muchos errores. O le dirán, sí, el texto está bien, el esquema, las ideas, la construcción, los párrafos, el tono del artículo, las fuentes utilizadas, sí, son convenientes, son valiosas, pero hay que precisar estos datos, hay que corregir esto, hay que revisar esto. Entonces, le devuelven un texto con la aceptación, pero con el compromiso de hacer otra reescritura, que es lo que me ha pasado hace un par de años. Envié un texto precisamente sobre el Inca Garcilaso, y yo ahí anuncio que probablemente en el futuro habrá una novela sobre Garcilaso, el año 2018, o sea, no hace mucho relativamente, ¿no? Entonces ese artículo amplio de más de 20 páginas lo envié a la Universidad de Sevilla, y luego, pasado un tiempo, la Universidad de Sevilla me escribió diciéndome que el artículo había sido aceptado porque aparecería en un número monográfico dedicado a diferentes aspectos del Inca Garcilaso. Y como yo, la verdad, no soy pues un garcilasista, soy un simple lector que he escrito algunos textos sobre el Inca Garcilaso, me encontré frente a un reto, y dije, ¿y ahora? ¿Y qué voy a hacer ahora? ¿Qué voy a escribir acerca del Inca Garcilaso? Pero siguiendo el método del cual les acabo de hablar, de la preescritura, del esquema, ¿no? De la redacción de los párrafos en la escritura y de la corrección, bueno, que la hice no solamente yo, sino también, bueno, lo vieron algunos especialistas, pues establecí un esquema. Es un texto que se ha publicado, está en la Universidad de la revista Filología Hispalense de Sevilla, y ahí está en forma de un artículo científico, de manera que tiene un abstract, tiene palabras claves, ¿no? Tiene una introducción, y ya viene los artículos, los párrafos informativos. ¿Dónde está la información? ¿Y de qué trata el artículo? Se trata del Inca Garcilaso como personaje literario, ¿no? Entonces yo destaco allí en ese artículo, en los párrafos netamente informativos, que he encontrado 3 textos, los 3 de autores peruanos, ¿no? El primero de los cuales es Miguel Maguiños, que hace un acercamiento que ficcionaliza al Inca, y ya no lo convierte en sujeto de su prosa, en un historiógrafo, sino que simple y llanamente lo convierte en un personaje de ficción, en un personaje de novela, y habla alrededor de un texto que tiene también de ensayístico, pero allí dentro de esa visión ensayística de Miguel Maguiños, sin embargo, ya hay un tratamiento de personificación, por eso lo incluí. Luego, en segundo, ese fue el primer capítulo de mi esquema, ¿no? Luego me dediqué a convertir en párrafos la información que había recogido de un libro de un escritor peruano
Francisco Carrillo. Francisco Carrillo es un famoso escritor peruano ya fallecido, fue mi profesor en San Marcos, era un fanático de Hamlet, le gustaba muchísimo Hamlet, pero que también era aficionado a todos los autores. Y en el caso de Garcilaso, pues le tenía un particular cariño, ¿no? Porque Garcilaso inauguró, sin saberlo, sin desearlo, inauguró este viaje arquetípico que todos los escritores peruanos y hispanoamericanos han hecho desde su respectivo país, han hecho hasta Europa, ¿no? Hasta Madrid, en el caso de Ribeiro, por ejemplo, hasta París, en el caso de César Vallejo, igual en el caso de Bryce, González Prada también ha conocido, ¿no? Es decir, no hay escritor peruano que se aprecie. Mario Vargas Llosa, don Mario Vargas, ¿no? Lean ustedes, relean El pez en el agua, lo que significó su experiencia en París. Entonces ahí, en este artículo mío, resalto el que Francisco Carrillo haya encontrado, entre comillas, haya encontrado un diario del Inca Garcilaso de la Vega, un diario personal, que él habría escrito desde que salió de España, ¿no?, hasta los años en que ya fue un escritor famoso. Ese diario no existe, es invención de Francisco Carrillo, es otra forma de ficcionalizar al personaje, haciendo que aparezca como el autor de ese diario, donde precisamente este diarista, ¿no?, da información acerca de sucesos que le han ocurrido a lo largo de esas 3 décadas. Estamos hablando desde el año 1560, que él llega al sur de España, hasta 1590 aproximadamente, en que publica su primera gran obra, que es la traducción de los diálogos de amor, ¿no? Y no sé exactamente en qué etapa se cierra el supuesto diario, y que dice el autor Francisco Carrillo que ha puesto a buen recaudo porque los originales, el diario físico en sí mismo, imagínense ustedes, como si fuera la nueva crónica del buen gobierno de Guamán Poma, ha puesto en manos del Instituto Ribagüero de la ciudad de Lima. Y claro, si ustedes van y preguntan por curiosidad, si no, acá el doctor Carrillo no dejó nada. Es parte de la ficción, esa entrega, ¿no?, de este diario, que si realmente fuera auténtico, ya se hubiera aprobado su autenticidad, ya hubiera ocasionado una enorme cantidad de escritos acerca de este querido personaje, ¿no? Y en este artículo mío hablo también de Celenco Vega. Celenco Vega es un escritor reconocido ya. Tuve el honor de tenerlo como mi alumno en algunos de los cursos en el San Marcos del siglo pasado. Hemos desarrollado una relación muy cordial a lo largo de los años. Él es una persona muy cordial, muy empática, y recuerden que Celenco Vega ganó, creo que es el año 2006, 2007, ganó el Copé de Oro. El Copé de Oro por su cuento llamado El mestizo de Alpujarras. El mestizo de Alpujarras, ¿no? ¿Y quién es el mestizo de Alpujarras? Pues nada menos que el Inca Garcilaso de la Vega, que estando ya en España y habiendo decidido quedarse allí y ya no volver al Cusco,
hubo una época en que era joven, ¿no? Yo estaba con su tío en el sur de España, en Montilla, y entonces hubo ahí una pequeña rebelión de los moriscos en Alpujarras, y el Inca, siendo, fíjense ustedes, un descendiente de un imperio conquistado por los españoles, decidió tomar las armas, se convirtió en guerrero del ejército del rey, ¿no? Y fue ahí a combatir, estuvo allí, alcanzó el grado de capitán, y basándose en esa idea de su participación allí y de ver que los moriscos se parecían a él, tenían el mismo color, también eran gente como ellos, como el propio Garcilaso, ¿no? Basando en esa idea de que tiene ese encuentro conmovedor con esta mujer morisca a la que salva de morir, ¿no? Entonces Selenco Vega imagina que el Inca Garcilaso logra asesinar al soldado español que ya iba a cometer acoso sexual, iba a violar a esta morisca. Ese suceso no ocurrió, por ejemplo, ¿no? Y yo le consulté cuando escribí el artículo, le dije, dime, Selenco, ¿ese personaje realmente existió? ¿Lo has tomado de una crónica? ¿Alguien lo ha registrado? No, me dijo, yo no lo he tomado de ningún, yo lo he inventado. Vean ustedes que tienen la libertad del creador literario. Yo he inventado este personaje para establecer una suerte de paralelismo, de comparación, así como en el Quijote, tenemos que Quijote tiene a Sancho y Sancho Quijote, y son la pareja imbatible de la novela en lengua española. Del mismo modo él también incorporó, ¿no? Este personaje llamado, creo que se llama Diego, no recuerdo el nombre, incorporó, ¿no? Y logró esta estupenda historia, que logró para él el Copé de Oro del 2006-2007, por ahí, ¿no? Y él me contaba, y se los cuento a ustedes porque todos ustedes son sanmarquinos, cómo surgió la idea de hacer este cuento, ¿no? Que es el último que yo comento en mi artículo. Pues me contó que fue el profesor Pablo Guevara, a quien quizá ustedes conocieron, han oído hablar de él, un hombre muy inteligente, muy crítico, muy imaginativo. Una conversación que tuvo con Selenco, le dijo, ¿y cómo se sentiría el Inca, que en ese momento se había convertido en soldado, frente a personas que se parecían a él? Era como estar luchando con el otro, ¿no? Con el hermano, vencido, humillado también, como miles de indios. ¿Cómo se sentiría, no? Entonces de esa pregunta nació pues este magnífico relato que se llama El mestizo de Alpujarras, que es fácil de conseguir. Selenco ha continuado luego su obra creativa, tiene una bonita novela que se llama Segunda Persona, que también les recomiendo leer. Es una obra del 2009, si no me equivoco, o un poco más, ¿no? Donde trata también temas candentes, ¿no? Entonces, luego de esta explicación del método en su conjunto, pues el artículo cerraría con una conclusión, ¿no? Con una o más conclusiones. Como son artículos no tan extensos, entonces hay que hacer las conclusiones, hay que releer el texto y destacar lo más importante, lo más significativo, lo más valioso, para que el lector pueda, diríamos, obtener una visión adicional de aquello que ha leído, ¿no? Luego vendrán también las referencias bibliográficas respectivas acerca de
lo que se ha escrito, ¿no? Que es el caso que he señalado el mío, que el artículo felizmente fue publicado, y en estos días también estamos dando un curso sobre el Inca Garcilaso, ¿no? Con invitaciones de garcilacistas, ¿no? Entre esos libros, por ejemplo, yo les recomiendo, quizá ya lo conozcan, este libro que yo diría es para comenzar a leer a Garcilaso, para orientarse. El libro de Ricardo González Vigil, que se llama Comentemos al Inca Garcilaso, ¿no? Es un homenaje a Garcilaso y es un homenaje también al propio crítico literario, ¿no? Ricardo González Vigil. Yo sé bien que a él en realidad le apasiona más la poesía que la crítica, pero en fin, él se ha sacrificado, ¿no? Él es el que nos proporcionó la información de la ola libresca, todos los años hace esa labor y con ello ya nos provee pues, de información, ¿no? Nos provee de información actualizada, no es la única, como ya se ha señalado también aquí en la clase, pero sí es una buena guía dentro de la cual ustedes, diríamos, encontrarán alguna guía, alguna información, un libro que les interese, ¿no? Es decir, un libro que vaya con los deseos de ustedes de hacer un pequeño trabajo, una lectura, que sea luego la base para un artículo científico. Ahora, en estos tiempos de la Santa Inquisición, escribir un artículo científico tiene más valor que escribir un libro. Así que todos hemos tenido que cambiar también, ¿no? En ese sentido, ustedes también van a tener que hacerlo. Ahora que están ustedes ya en plena formación académica, que son gente de muchísima calidad, ¿no? Una de las novelas que fue citada, por ejemplo, en la ola literaria del 2020, es esta Mujer rota de Irma del Águila, ¿no? Yo tampoco lo he leído, es una novela corta, bueno, está entre las recomendadas, ya yo por razones de tiempo tampoco no he leído. Pero diríamos, si en esta ola libresca hubiera aparecido este libro, ya no lo puedo citar, aunque ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿No? Este libro apareció el año 2000, o sea, tiene 20 años. Seguramente apareció en la información de aquel año, en que ya Ricardo González Vigil trabajaba desde el siglo pasado, ¿no? Este buen autor que les recomiendo, que se llama Carlos Schwaltola, ¿no? Ahí está, Carlos Schwaltola es un escritor magnífico. Este libro se llama Dobleces, ¿no? Dobleces. No es un cuentista que quiere episodios así conflictivos, donde haya mucha acción, cuestiones policiales, no, él es un hombre reflexivo, es un viajero, muy atento al detalle psicológico, muy atento a los problemas de diferentes tipos que se presentan en el correr de los días a cualquier persona. En muchos de ellos seguramente estará el otro yo de él mismo, ¿no? Entonces no está de más, no, valdría la pena, aunque no sea de la ola libresca del 2020, sí puede ser que a alguien le interese este tipo de cuentista, que tiene varios cuentos, ¿no? Varios cuentos. Hay un cuento maravilloso donde el personaje, el protagonista, se interrelaciona con una señora de la aristocracia, una mujer muy distinguida, que quiere que el protagonista, narrador, le haga un retrato de ella, ¿no?
Claro, es una oferta maravillosa para un pintor, porque le va a pagar bien, es una señora distinguida. Pero sin embargo, el narrador reflexiona muy bien, ¿no? Porque él dice, yo no puedo hacer un retrato de usted, porque yo no la conozco, yo no sé quién es usted. Hacer un retrato no es solamente reflejar los rasgos exteriores, los rasgos físicos, visibles, sino hay que conocer en la interioridad, que es lo que hace también en general la literatura, ¿no? Las obras literarias son como un viaje, pero como dice un escritor que también he leído, dice, cuando uno viaja a un país, puede conocer efectivamente ese país, a sus personajes, sus paisajes, los lugares muy bonitos que hay, puede disfrutar de las maravillas que hay en ese país, pero lo que no puede conocer es, por ejemplo, los sentimientos, los sueños, ¿no? Los deseos reprimidos, los conflictos internos de esos personajes. De esa tarea se encarga la obra literaria, sea a través de un poema o de un cuento o de una novela o de cualquier otra modalidad o el teatro, ¿no? Y entonces, claro, sí hay muchos puntos de contacto de la literatura con la historia, con el turismo, ¿no? Para mí una obra literaria es como un objeto, ¿no? Como una máquina diseñada para dos personas, ¿no? Para hacer ese viaje. Uno de ellos es el texto, vamos a decir, el texto que está ahí en representación ha sido creado por alguien, por el autor, ¿no? Y luego el otro navegante, el copiloto, es el lector, ¿no? El lector. Entonces, si hay una conjunción, si hay un encuentro entre ambos, ese viaje maravilloso se realiza, que es lo que a mí me ha pasado últimamente con este escritor chileno, Oscar Hahn, a quien conocí como crítico literario, ¿no? Les recomiendo Oscar Hahn, les voy a deletrar el apellido, H-A-H-N, H-A-H-N, es un apellido, no sé si es un apellido alemán o de dónde. Oscar es su nombre, Oscar Hahn. Les recomiendo, por ejemplo, su libro de crítica literaria, veremos en algún capítulo en el curso de todas maneras. Su libro se llama Magias de la Escritura, es maravilloso, ¿no? Estudia a Borges, estudia a Carlos Germán Belli, a José Emilio Pacheco, pero sus trabajos críticos son extraordinarios, muy sugestivos, muy sólidos y al mismo tiempo muy claros, muy transparentes. Esos artículos que dedica a Borges o a Neruda, por ejemplo, ¿no? Sabemos que Chile es un país de grandes poetas. Él es uno de ellos, ¿no? Él es uno de ellos, es un gran crítico literario, pero a la vez es un extraordinario poeta, ¿no? Es un extraordinario poeta. Sé que está un poco mal de salud, por eso yo me atreví a hacerle un mensaje a través de un video. Ojalá le llegue y motive a los lectores. Vean, usted también está en el canal de YouTube, vale la pena que ustedes lean a este escritor, ¿no? En el cual predomina sobre todo el tema de la muerte, ¿no? El tema de la muerte, porque ahora entiendo un poco la biografía, sí es importante, ¿no? Oscar Hahn perdió a su padre cuando él tenía 4 años. Imagínense, la tragedia de su vida consistió en ser huérfano a los 4 años. Miren lo que significa esa tragedia. Entonces yo supongo que por esa razón, por ese hecho que marcó su vida, ¿no? Él le ha dado tanto vuelo, como César Vallejo también, ¿no?
cuando en Trilce habla de su madre. Oscar Hahn habla de manera más general, de una manera más brutal también, habla de la muerte, ¿no? La muerte incluso a veces la personifica como una mujer, ¿no? En diferentes situaciones de la vida cotidiana. Es extraordinaria esta poesía, también ustedes la pueden encontrar, se llama Poesías Completas, 1961, 2009, ¿no? Más Oscar Hahn está ligado por razones familiares al Perú. Su abuela, no sé si materna creo, su abuela nació en Tacna, ¿no? Nació en Tacna y luego se trasladó con la familia a Chile. Ellos luego vivieron en el sur de Chile, pero ya cuando Oscar Hahn era un joven, se vino a trabajar de profesor a la ciudad de Arica. Y claro, como Arica y Tacna están muy cerca, se venía y ahí se hizo de muchos amigos. Hay muchos lectores que lo admiran, lo quieren mucho. Livio Gómez, por ejemplo, un poeta creo ya fallecido de Tacna, fue uno de los primeros que difundió su obra. Hay otros más en Lima, Chirinos, otros nombres que en este momento no recuerdo, pero todos ellos, diríamos, han escrito mucho, por eso les recomiendo entre las lecturas que ustedes pueden hacer, ¿no? Yo le he descubierto tardíamente, pero eso no me ha inhibido de hacerle un homenaje. Creo que sí, que el lector debe agradecer al escritor mediante la lectura de sus obras, y luego pues puede difundir con entusiasmo algunos aspectos, ¿no? Yo no conozco, no soy amigo, nunca lo he visto, pero me he dado cuenta que detrás de esa gran obra literaria hay una gran persona, ¿no? Ya él es una persona mayor que yo, entonces la salud ya no lo acompaña como nos lo hace cuando somos jóvenes. Cuando ya somos veteranos, tenemos que cuidar la salud con bastante intensidad, que es lo que también tratamos de nosotros de hacer, a pesar de que las jornadas en los cursos universitarios son jornadas maratónicas, ¿no? Como yo ahora que termino con ustedes y luego continuaré otras 3 horas más hasta las 9 de la noche, continuaré con los alumnos, otros jóvenes que ya están en maestría, están desarrollando sus proyectos de tesis, ¿no? Ya en pocos ciclos ustedes también estarán en esta tarea. Pero ahora tienen estas 2 pruebas de fuego que son, en primer lugar, denle más importancia, decidan de una vez sobre qué obra van a escribir, ¿no? Un análisis, un artículo científico con todo de la ley, y luego ya esta tarea de Garcilaso, que es un poquito más, más pequeña, ¿no? Y que ustedes entregarán también en fecha posterior al examen parcial, ¿no? Les agradezco, verdaderamente me siento muy feliz de compartir con ustedes este tiempo, porque los 4, ¿no? Loero, Osorio, Medina, Marcos, son un cuarteto como los Beatles, ¿no? Son extraordinarios, cada clase con ustedes es una sinfonía, ¿no? Entonces nos quedamos aquí, mis queridos amigos, y ya la próxima estaremos nuevamente en contacto, y no se olviden que en la fecha final para la entrega del trabajo parcial será en la próxima semana, el jueves, ¿no? Como hoy. Pero Claro. tienen hasta las 12 de la noche. Sí, tienen hasta las 12 de la noche. Si hoy jueves, es 8, el entonces la próximo fecha 15. será el 15 de julio hasta las 12 p.m. Y yo en la siguiente semana, en la semana novena,
ya tendré oportunidad de comentar, de leer, de compartir con ustedes mis apreciaciones sobre los trabajos, ¿ya? Muchas gracias a todos ustedes, muy buenas tardes, hasta la próxima semana. Muchas gracias a usted, profesor. Cuídese bastante. Gracias, de igual manera a ustedes. Cuídense mucho, por favor. Son Una mis pregunta, profesor. Sí, Quería saber, el próximo 15 es el trabajo, ¿cuál de ellos? ¿Se demora los el tiempos de parcial, prueba? el examen parcial. Que El- revise Ya, su aula ¿la virtual. cuál era? Sí, Que está revise ya el en el aula- aula, que las revise el indicaciones aula están en el aula virtual. O sea, lo primero, lo más importante es la El entrega examen del parcial. examen parcial, ¿ya? Y después, Ya, correcto. sí, es decir, después ya vendrá el otro, y ya fijaremos una fecha, quizá una semana o 2 semanas después, seguiremos trabajando, pero lo principal, para efectos de la evaluación de la nota que tengo que poner, es el examen parcial, ¿ya? Fecha, Ya, profesor. en una semana hasta las 12 de la noche. Muy buenas tardes, cuídense mucho, los aprecio muchísimo. Un momento. ¿El amor en los tiempos de guerra es el examen parcial? No, es que mire el aula virtual. Ahorita Sí, no. en el son aula tantos virtual están cursos. todas las indicaciones. Claro, en el aula ya se han- virtual están Ya todos. se han Sí. señalado, ahí está todo. No me acuerdo ¿ya? ahorita yo. Ahí está toda la información pertinente al Al artículo examen que parcial. ustedes van a redactar. Que es elegir una obra de... No, ellos son lecturas críticas, ellos no son taller de crítica. Sí.